Bien, una vez hecho entonces el repaso de la clase anterior, terminemos con estas dos diapositivas que nos quedaban, en las que se trabajan también más definiciones. La definición de cuándo una función es creciente y de cuándo una función es decreciente. Importante entonces, una función, a ver si lo puedo poner un poquito más grande. Una función es creciente, como dice acá, es creciente si pasa lo siguiente. Es creciente en un intervalo, ¿no? Sí. F de x1 es menor a f de x2 cada vez que considere un x1 menor que un x2 en ese dominio en el cual trabajo, que es al que acá se lo está llamando el intervalo y, ¿no? Entonces es creciente si pasa esto. F en x1 es menor a f de x2 siempre que x1 sea menor a x2. Es decir, que cada vez que tomo un elemento menor que el otro, las imágenes conservan el mismo tipo de desigualdad en la comparación. Ahora, cuando una función, que es justamente lo que se ve acá, en este dibujito, x1 es menor a x2, ¿y qué pasa cuando yo calculo las funciones? Bueno, f en x1 lo tengo acá, f en x1. Después tengo x2, por acá tengo el numerito que representa a f de x2. Bueno, ¿qué pasa? F de x1 es más chico que f de x2. Esa desigualdad se preserva, ¿no?, en la comparación con las imágenes. Cuando eso no pasa, digamos que pasa esto, que cada vez que tomo un x1 menor a un x2, ahora las imágenes cambian el sentido de la desigualdad, cumplen la desigualdad contraria, la función es decreciente. ¿Cómo se escribe? Bueno, f es decreciente en un intervalo, sí. F de x1 es más grande de f de x2 siempre que x1 sea menor a x2 en ese dominio en el cual trabajo. Fíjense, porque muchas veces lo estudian mal, se dan cuenta que cuando se define creciente, si acá hay un menor, acá también hay un menor, ¿no? Ahora, cuando definen decreciente, da la sensación de que tienen que cambiar los dos sentidos, y no. Fíjense que acá sigue diciendo menor, como acá, y acá es donde cambia. Lo que se invierte es la relación de la comparación con las imágenes de la función. ¿Qué es lo que sucede entonces en este dibujo? Tomo un x1 menor a un x2, calculo f de x1, que lo tengo acá, f de x1, calculo f de x2, que lo tengo acá, ¿y qué pasa? Ahora, si bien x1 es más chico que x2, las imágenes no preservan ese tipo de desigualdad, porque ahora es f en x2 el que es más chico que f en x1. Esa es la definición entonces de creciente y de decreciente, que después en un dibujo no es tan difícil de mirarlo. Sobre todo cuando yo tengo la gráfica. Es bastante fácil ver que en este caso la función en el tramo que va desde A hasta B es una función que crece, 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 que quiere decir que cada vez que tomo un elemento más chico que el otro, al momento de calcular las imágenes también preservan el mismo tipo de desigualdad en ese mismo orden. Después, bueno, acá crece. ¿Dónde vuelve a crecer? Acá. Sobre todo este tramo vuelve a pasar lo mismo. Mientras que, por supuesto, en el tramo que quedó en el medio, acá, la función decrece. Tomo un elemento, un x1 cualquiera, menor a otro que es x2, y ahora las imágenes cumplen la desigualdad contraria. Bien. Vamos a ver entonces lo último que nos queda de las definiciones que tenemos que seguir atravesando, que es la siguiente, y tiene como bastantes cosas para decir esto. Vamos a decir que una función es par si se cumple la siguiente condición. F evaluada en menos x coincide con f en x para todo x perteneciente al dominio de la función. Es decir, que cada vez que yo evalúe una función en un número y en su opuesto, esas imágenes tienen que ser iguales. Si eso sucede para todos los elementos en el dominio, la función se la va a llamar par. Y ahora, se la llama impar a la función cuando ahora lo que sucede es lo siguiente. Cuando evalúo la función en un número y en su opuesto, f en x y f menos x, esos numeritos ya no son iguales, sino que son opuestos entre sí. Por eso aparece este menos, ¿no? F menos x, cuando lo comparo con f de x, me da el opuesto. Esa es la diferencia. Y eso tiene que suceder para todo elemento en el dominio de la función. Definición.
¿Qué es lo que uno después puede sacar como el jugo a eso y pispear un poco cuál es la característica de la gráfica de una función? Primera cosa, para poder hablar de lo que es una función par o de una función impar, hay algo que tiene que suceder. El dominio tiene que ser simétrico. ¿Qué quiere decir que sea simétrico? Cada vez que tomo un elemento en ese conjunto dominio, quien también tiene que estar en el conjunto es su opuesto. Porque se supone que para cualquiera de las dos definiciones, tanto par como impar, yo tengo que comparar lo que la función vale en un número y en su opuesto. Entonces, si por ejemplo yo tengo un dominio que puede llegar a ser, a ver, sí, el dominio de la función llegar a ser el intervalo menos 1, 3, tengo una función que el dominio es ese. Esa función no puede ser nunca una función que sea par o impar. Porque, por ejemplo, una de las cosas que debería suceder es que f en 3 lo tenga que poder comparar con f en menos 3. Y el menos 3 acá adentro no está. Entonces, desde el momento que la función tiene dominio que no es simétrico, no va a ser par, no va a ser impar. Ahora, si la función sí tiene dominio simétrico, supongamos que le pongo ahí el intervalo menos 1, 1, puede pasar de todo. Puede pasar que sea par, puede pasar que sea impar, puede pasar que no sea ninguna de las dos. Pero al menos tengo como el permiso para empezar a investigar si esa función llega a ser par o impar. Entonces, en los ejercicios, cuando ustedes tienen que trabajar con ver si una función es par o impar, lo primero que van a hacer es ver el dominio. Si el dominio es simétrico, siguen adelante en seguir investigando. Si no lo es, se para ahí el ejercicio. Por la definición de lo que es una función par o una función impar, hay algo que uno puede decir con respecto a la gráfica. Voy a poner ahí un poquito más chiquitito. Fíjense, si la función es par, dice la función evaluada, en un número tiene que ser igual a la función evaluada en su opuesto. Entonces, cuando yo voy a la gráfica, digo, a ver, cuando yo evalúo la función en un x de su dominio, un x cualquiera, y evalúo la función en su opuesto, las imágenes tienen que ser la misma. Entonces, va a pasar esto. Este punto, ese puntito, sería el puntito que yo llamaría x, f de x. Este puntito de acá sería el puntito que yo llamaría menos x, f de menos x. Pero como la función es par, estos dos numeritos, este y este, son iguales. Entonces, cuando uno ve la gráfica de la función, se da cuenta que este punto con este es uno, el reflejo del otro respecto de lo que es la recta que corresponde al eje Y. Entonces, importante, característica que tiene una función par, es que es simétrica su gráfica respecto al eje Y. Pero, ¿quién es simétrica respecto al eje Y? La gráfica, ¿eh? Porque muchas veces me dicen, característica de la función par. Ah, la función par es simétrica respecto al eje Y. Eso no está bien dicho. Porque quien es simétrica respecto al eje Y es la gráfica de la función, no la función, la gráfica de la función. De la misma manera, aparece entonces una característica que uno puede llegar a marcar de lo que es una función impar. En una función impar, ahora yo tomo x y tomo su opuesto. ¿Qué pasa cuando calculo las imágenes? Me dan opuestas. Entonces, este puntito es el puntito de coordenadas x, f de x. Fantástico. Este puntito, ¿quién es? El punto de coordenadas menos x, f de menos x. Pero ahora, este numerito y este numerito son opuestos. Entonces, no sé, mientras uno me da, no sé, me imagino, 3, este me da menos 3. Bueno, eso quiere decir que a nivel de la gráfica de la función, esa gráfica se dice es simétrica respecto al origen de coordenadas.
Cada vez que tomo un punto cualquiera, A, B, en el plano, su simétrico respecto al origen es el que cambia los signos de los dos lados. ¿Qué es lo que sucede acá? Cada vez que hay un punto, ¿quién está en la gráfica de una función impar? Su simétrico respecto del origen. Y eso, bueno, es una característica que está buena conocerla en la gráfica de una función, sobre todo cuando a veces de las funciones no tengo las leyes y lo que tengo son las gráficas y lo único que tengo es eso. Bueno, ahí tengo observaciones relacionadas con las gráficas. Y para terminar esta parte, hay una característica que es muy importante para las que son las funciones impares, que está dicho ahí sobre el final, como muy, de manera muy inocente, esta. Importantísima característica. Si una función es impar, si una función ya es impar, tengo el dato de que es impar, y el 0 como número pertenece al dominio de la función, porque puede pasar que el dominio simétrico sea un dominio que al 0 no lo tiene. ¿Qué sé yo? Un dominio simétrico puede ser este, menos 2, menos 1, unión de 1 a 2. Es un dominio simétrico, cada vez que hay un número está su opuesto, y el 0 ahí no está. Entonces, no sería esa situación, ¿no? Estoy pensando en la situación de que tengo una función que ya sé que es impar y que el 0 forma parte del dominio de la función. ¿Qué va a tener que pasar? Sí o sí, la función en 0 va a tener que valer 0. Que es un poco lo que también pasa acá, ¿no? Pero como que pasa desapercibido que la gráfica de la función pasa por el 0, 0. Bueno, eso se demuestra. Y es lo que vamos a hacer ahora de una manera muy, muy fácil. Y esto que no es un teorema, pero es una característica, es algo importante a destacar de una función impar, se suele tomar en los exámenes de teoría y no saben hacerlo. Y no porque no se lo haya dado en clase, porque evidentemente siempre se da, porque lo damos siempre en la primera clase. Y bueno, así que prestemos atención, es muy fácil. Miren, si el 0 pertenece al dominio de la función, pensando en la demostración de esto, ¿no? Se supone que como f es impar, la definición de impar se tiene que cumplir, que es esta. La función evaluada en un número, perdón, la función evaluada en un número y la función evaluada en sus opuestos me dan resultados que son opuestos. Entonces, como el 0 en particular es un elemento en el dominio de la función, yo cuando haga f en menos 0, eso me tiene que dar el opuesto de f en 0. Lo único que hice fue a esa x que aparece ahí genérica y que es cualquiera en el dominio, dije, bueno, la considero el propio 0. F en menos 0 igual a menos f en 0. Ahora, menos 0, ¿con quién coincide? ¿Con Eh, cero? Claro, con 0. Entonces, del lado de la izquierda, ¿para qué voy a poner menos 0? Escribo esto. Y como aparece f en 0 del lado de la izquierda y aparece f en 0 del lado de la derecha, yo los voy a querer juntar. Juntarlo significa que los dos aparezcan de un solo lado de la igualdad. Entonces, por ejemplo, esta expresión que dice ahí, menos f en 0, no la dejo del lado de la derecha, la dejo del lado de la izquierda. Pero para dejarla del lado de la izquierda, va a quedar así. Y acá, como este se fue para el lado de la izquierda, queda 0. ¿Se entiende? Es como si yo hubiese tenido esto. X igual a menos X. Este X lo dejo del lado de la izquierda y del lado de la derecha, 0. Bueno, eso es lo que hice, nada más que con esa expresión que es f en 0. Y si yo tengo f en 0 más f en 0 y lo quiero escribir de manera compacta, que no aparezca la expresión f en 0 esas dos veces, ¿cómo lo puedo escribir de manera compacta? Acá, si yo tengo x más x, no quiero escribir x más x, lo quiero escribir de manera compacta. ¿Cómo lo puedo escribir? Dos Juntando. f en cero sería. Claro. Entonces, si yo tengo f en 0 más f en 0,
Eso es 2 veces f en 0. Queda a 0. Si yo quiero mostrar esto, ¿qué tendría que hacer entonces acá? Quiero mostrar esto. Estoy tratando de hacer ese camino en el que me lleve a mostrar que f en 0 vale 0. Casi, casi lo tengo. Dice 2 por f en 0 igual 0. ¿Cuál sería el siguiente paso en este despeje? Dividir en ambas partes 2 de Eh, forma que te quede igualado a cero. Exactamente. Si yo divido ambos lados por 2, del lado de la izquierda queda solamente f en 0 y del lado de la derecha 0 dividido 2, 0. Y ahí se llegó. Bueno, esto es la demostración de por qué cuando una función es impar y el 0 pertenece al dominio, f en 0 tiene que valer 0. Así que eso es un detalle que ya se conoce y que lo tengo que tener en cuenta cuando haga los ejercicios. ¿Está bien? Fantástico. Muy bien. Vamos a lo que les voy a proponer como ejercicio es que todo lo que genere acá va a fabricar un PDF que después lo bajo y se los comparto. Así que eh, la idea, les muestro así, rápido. Esto es un poco lo que quiero hacer. Si el tiempo me acompaña, tampoco me quiero extender demasiado. Va a ser una propuesta, trataré de hacerla lo más completa que pueda. Son ejercicios que tienen el estilo de los ejercicios que aparecen ahí en la práctica nuestra, en la oficial de Cálculo 1, pero para que no sean los mismos, digo, bueno, propongo otros. Y por supuesto, los primeros son como bastante sencillos y vamos aumentando en dificultad, trabajando gran parte de las cosas que ya trabajamos en la clase del lunes y el pedacito de hoy. Bueno, situación. Dice, calcula los siguientes valores de f. No me pide nada acerca de dominio, nada. Me dice, calcula estos valores. Si yo tengo esta función, que es esta función, es una función polinómica, menos 2x² más x. ¿Qué significa? Uy, me confundí. ¿Qué significa hacer f en menos 5? ¿Yo eso cómo lo voy a calcular? ¿Qué cuenta tengo que hacer? Si esta es mi función. Esta rayita acá no es nada. ¿Qué hago? Bien, una pavada, ¿no? Pero que tengo que tener cuidado con el tema de los signos. Ahí dice, menos 2 por, dice, f de x es menos 2 por x al cuadrado más x. Cada vez que yo ponga acá un numerito, ese numerito es el que va a cumplir o va a suplir el rol de la x. Entonces, si yo tengo que hacer f en menos 5, f en menos 5, me va a quedar menos 2 por, paréntesis, menos 5 al cuadrado, más, dice ahí, lo que es x. ¿Quién es x? Menos 5. Ustedes saben bien que el problema de distracción que aparece con el tema de los signos, a veces uno lo paga caro. Así que tengamos cuidado. Bueno, tengo menos 2 por menos 5 al cuadrado. Menos 5 al cuadrado es... Vamos, ayúdenme porque si no esto no funciona. 25 Vamos, positivo. vamos que bien. Perfecto. Y bueno, más menos es menos 5. O sea, menos 2 por 25, menos 50, menos 5, menos 55. Bien, se terminó. No sé si amerita seguir haciendo estas cuentas, digamos, uno ya se da, creo que estamos bastante despiertos para esto. Si hubo problemas en cálculo 1, probablemente no hayan sido por no saber evaluar la función en un número, pero a veces lo que trae problemas son expresiones como estas. Evaluar f en algo que ya dejó de ser un número, pasó a ser como una expresión. Entonces, bueno, estas dos valoraciones, f en menos un medio, f en 2, se las dejo para que lo completen ustedes. Vamos a realizar la tercera, f en x más h. ¿Qué significa hacer f en x más h? A ver cómo quedaría. ¿Cómo queda? Vamos. Menos 2 Menos 2, por x más h elevado al cuadrado. x más h elevado al cuadrado. Todo. Ah, perfecto, eso quería escuchar. Si yo no pongo el paréntesis, ahí
pareciera ser que quien está solo elevado al cuadrado es la h. ¿Y qué Más, sigue? más x más h elevado, perdón, entre paréntesis. Ahí, digamos, podría poner un paréntesis, si quiero, y queda eso. Uno lo tiene que seguir un poquito, no lo deja ahí. Entonces uno dice, bueno, ¿esto qué es? Menos 2 por paréntesis. ¿Cómo es el cuadrado de este binomio? El cuadrado del binomio, ¿cómo es? X cuadrado más 2 por X por H más ¿Eh? H al cuadrado. Sí, señora. Y después, bueno, más x más h. Y ya que estamos, puedo distribuir todo con todo y me queda menos 2x cuadrado menos, por todo esto me queda menos 4xh menos 2h cuadrado más x más h. Eso es lo que quedaría, porque no hay ningún término que lo pueda juntar con otro. Quedó eso y lo dejo ahí. Me parece que ya sería suficiente. ¿Mm? Bueno, les quedan entonces estos dos que estaban marcados acá eh, como ejercicio. Vamos a hacer lo mismo para esta otra propuesta, de esta otra función donde dejó de ser un polinomio, aparecen potencias pares, potencias impares. Vamos a proponer hacer esta, esta cuenta. Fn menos raíz de 2. Bueno, reemplazo la x por menos raíz de 2. Entonces, como es un número negativo y aparecen potencias, hay algo que viene adosado que es poner siempre paréntesis. Entonces, fracción, voy a poner menos raíz de 2 al cuadrado sobre menos raíz de 2 al cubo menos 2. ¿No? Reemplacé la x por menos raíz de 2. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué queda arriba? Acá. Si uno está como un poco complicado con el tema de qué es lo que queda, lo que sí puedo hacer es cuantita auxiliar. Menos raíz de 2 al cuadrado es lo mismo que hacer. Menos. Te quedaría 2 ahí, profe. Ah, yo lo describo así como para aquel que está medio despistado. Cuando hago el cuadrado es multiplicar la expresión que tengo debajo del cuadrado por sí misma 2 veces. Entonces, menos por menos es más, y raíz de 2 por raíz de 2 es lo mismo que 2. Así que lo que queda en este gran numerador va a ser un 2. Abajo, en algún momento aparece menos raíz de 2 al cubo. Y bueno, hago lo mismo, ¿no? Menos raíz de 2 al cubo es menos raíz de 2 por menos raíz de 2 por menos raíz de 2. Menos por menos por menos. ¿Eso qué queda? ¿Positivo o negativo? Negativo. Sí, señora. Y entonces ahí digo, a ver, según lo que yo vi antes, raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Entonces, cuando yo hago raíz de 2 por raíz de 2, tengo un 2 y que lo acompaño por este raíz de 2 que lo tengo que seguir acompañando. Entonces, hago esas cuentas ¿para qué voy a poner raíz de 2 al cubo? ¿No? Entonces, yo ya sé que esta parte me va a quedar menos 2 raíz de 2 y después aparece un menos 2. Y ahora veo demasiados 2. ¿Qué puedo hacer ahí para no escribir tantos 2? Factor común. ¿A dónde? ¿Y qué? Abajo en 2. Eso. Entonces, si saco el 2, factor común abajo, me queda raíz de 2. ¿Puedo sacar el menos? Así me queda así. Sobre, perdón, sobre no, arriba, 2. Saqué el menos 2 para que me quede una suma acá. Por las dudas siempre, como les decía la otra vez, si tengo miedo, no estoy como súper convencido si saqué bien factor común,
Bueno, distribuyo y me tiene que dar la misma expresión que tenía antes. Y bueno, lo bueno es que se simplifica el 2 con el 2 y la expresión final termina quedando este menos de acá, que está ahí abajo, puede estar abajo, puede estar arriba o puede estar adelante. Entonces yo lo voy a escribir acá. Y esa es la expresión final a la que llego. Ese es el numerito. Si después quiero decir, bueno, y aproximadamente de qué número estoy hablando, por supuesto que voy a mi calculadora, hago la cuentita y digo, bueno, aproximadamente me da tanto. Pero la expresión exacta es la que tiene que estar. Esto les quería comentar, ¿no? Que recién lo veíamos como un recordatorio. Si yo tengo menos A sobre B, eso es lo mismo a tener A sobre menos B, y eso es lo mismo a que el menos aparezca delante de todo, A sobre B. ¿No? Entonces, eso es lo que yo hice acá. Ese menos que yo lo tenía acá abajo, como aparece en la presentación del medio, lo que hice fue dejarlo arriba. ¿Lo podía haber dejado abajo? Claro que sí, digamos, pero en la presentación por ahí queda mejor que quede arriba, una cuestión de gustos. Bien, bueno, estas cuestiones, ¿no? De tener presente que hay potencias con las que uno tiene que tener cuidado en cuanto a veces si son números pares o impares. Siempre uno recuerda que todo número que sea negativo, con una potencia par, voy a tener un resultado positivo. Y todo número negativo que esté elevado a una potencia impar, voy a tener un número negativo como resultado, ¿no? Bueno, evaluar, por ejemplo, f en 0. ¿Qué pasa si quiero evaluar f en 0? F en 0 para esta función será 0 cuadrado sobre 0 al cubo menos 2. ¿Cuánto da eso? 0. 0, ¿no? No hay miedo en decir que esto es 0. Y bueno, y algo similar se puede hacer con respecto a la expresión de evaluar f en x más h. Al menos la empiezo a plantear. F en x más h será x más h al cuadrado sobre x más h al cubo menos 2. Si quisiera escribir todo esto bien completo, distribuido, x más h al cuadrado ya estuvimos viendo cómo era. Esto es x cuadrado más 2xh más h cuadrado, ¿no es cierto? Más que nada es para repasar ahora el cubo de un binomio. ¿Se acuerdan esa fórmula? ¿Cómo era? No es x al cubo Dale. más 3x cuadrado por h más 3x por h al cuadrado más h cubo. Perfecto. Y después, como aparece este menos 2, chan, lo acompaño. Lo dejo ahí. ¿Mm? Y si no me acuerdo de esa fórmula, ¿cómo resuelvo el x más h al cubo? Porque no me acuerdo la fórmula esa. ¿Cómo lo resuelvo igual? Hacer sería x al cuadrado y le sumás x más h. No es que le sumo, la multiplico. Lo multiplica. Ahí va, claro, exactamente, ¿no? Puede pasar que yo no me acuerdo, lo mismo que si tengo que desarrollar, no sé, x más h a la cuarta. Uy, ¿qué hago? Bueno, lo hago de a poco. En este caso, x más h al cubo. ¿Cómo lo puedo hacer? Y x más h por x más h por x más h. Entonces hago x más h por x más h junto, que sería hacer x más h al cuadrado, que a lo mejor sí me acuerdo de esa fórmula, que es la que hacemos todo el tiempo. Y lo que queda lo multiplico por la otra expresión x más h. Distribuyo todo con todo y tengo el mismo resultado. Un poquito más largo, pero se puede hacer al fin. Sí estaría buenísimo que aquel que esta fórmula de la de x más h al cubo no se la acuerda y que trate de acordársela, digamos. Hay que ir
a esos momentos donde tengo que pensar que sí, hay cosas que me las voy a tener que acordar, qué sé yo. Bueno, quedan algunos valores por encontrar y lo completan ustedes, ¿sí? Vamos con esta seguidilla de ejercicios. Encuentren los dominios de la función. Diferentes estilos de funciones, cada una tiene su propio problema, y lo que quiero es que repasemos cómo era eso de calcular estos dominios. Cuando uno quiere calcular el dominio de una función, lo primero que va a hacer es decir, bueno, el dominio de f es el conjunto formado por todos los numeritos reales tales que, y ahí uno va enumerando todas las condiciones que se tienen que cumplir para que la cuenta asociada a la ley yo la pueda hacer, ¿no? Entonces, hay veces, como por ejemplo era la función esta que veníamos trabajando, la primera, esa función, que era una función polinómica, está definida para todo número real y no hay nada que escribir. Directamente uno pone el dominio de la función que está ahí, esa menos 2x² más x, el dominio de esa función es R y se terminó. En las que estamos viendo a partir de ahora ya no es tan así. Entonces uno tiene que escribir condiciones. ¿Qué condición pondríamos acá? Lo que está, eh, bueno, que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor a 0. Bien. O sea, la expresión sería que 3x menos 1 tiene que ser estrictamente positivo. Y eso estaría bien. Puede haber personas que me escriban algo que después voy a borrar porque no va a ser la que voy a usar, ¿eh? Pueden también haber escrito esto. Es el conjunto de los números reales, tales que, primera cosa, digo, hay una fracción. Entonces el denominador no puede ser 0. Entonces viene alguien y me dice que la raíz de 3x menos 1 no puede ser 0. No está mal. Y por otro lado, como tengo que calcular la raíz de algo, ese algo tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces me dicen 3x menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0 porque tengo que pensar que es una raíz la que le tengo que calcular a esa expresión. Juntar estas dos condiciones, al juntarlas aparece esta que escribimos acá. Entonces, o escribo esto un poco más extenso o directamente con una sola condición ya estoy abarcando todas. Eso es lo que les quería mostrar. Puedo hacerlo largo o puedo hacerlo de esta manera que era la que me proponían. Bien. Bueno, resolvemos esto. Como hacíamos el lunes pasado, nos apartamos un poquito, resolvemos. 3x menos 1 tiene que ser mayor que 0. Eso quiere decir que 3x tiene que ser más grande que 1. Dividimos por 3 miembro a miembro, cosa que al ser 3 un número positivo, el sentido de la desigualdad no cambia, y entonces me queda x mayor que 1/3. Esa es mi cuenta auxiliar, pero esa cuenta auxiliar es la que ahora me va a decir exactamente cómo escribo el dominio, porque el dominio no queda en escribir este conjunto donde pongo todas las condiciones y me voy a otro ejercicio. Se hace el estudio de esas condiciones con las cuentitas correspondientes, y ahora digo, ¿quién es el dominio en definitiva? Digo, es este. ¿Quién es? Cuando digo quién es, estoy pensando en qué conjunto es, específicamente. Yo acá estoy diciendo quién es esto lo está diciendo. O sea, como lo sacaste vos ahí, sería de un tercio abierto a infinito, ¿no? Eso es lo que quiero. Es lo que termina de redondear el razonamiento y decir, mira, el dominio es esto. Mira qué clara que soy. Chao. Ahí está. Ahora, este dominio, claro, conciso, es este, sale porque tuve que haber hecho primero esto. Esto primero lo tuve que plantear y tuve después que hacer estas cuentitas auxiliares. Y lo importante es que yo al final tengo que decir específicamente qué es lo que obtengo. Ah, mira, este es el dominio. Esto es. Todo lo anterior es fantástico y tiene que estar sí o sí, pero también tiene que estar esa conclusión final. Bueno, vamos a ver el otro. Se terminó ese, ¿no? Acá, el dominio de esta función. Profe, Decime. ¿y cuándo sería el caso que
antes viste que poníamos todos los reales menos ese número Lo pedís, de lo comillas. tenés. Lo pedís y lo tenés. Fíjate lo que va a venir ahora. Vamos a ver qué pasa. El ejercicio que En el de vengo... arriba no se puede aplicar eso o no. ¿En cómo? En el de arriba, que pusiste un tercio al más infinito. ¿Sabés qué pasa? Es que tenés que excluir a todo en intervalo completo. Vamos a hacer lo que uno haría el dibujito del dominio. ¿Vos qué harías? Trazo el eje real, tengo el 0 por acá, tengo el 1/3 por acá, y tu dominio, si lo tengo que dibujar, es el que está desde acá para allá. Ese es sería como la gráfica de tu dominio. ¿Quiénes son los que no están? Todos los que van desde 1/3 quedan por debajo. Tengo que excluir a infinitos elementos dentro de lo que sería mi conjunto de números reales. No está tan bueno escribirlo como una diferencia. Por ahí está bueno usar lo de la diferencia cuando tengo que sacar un número, cuando tengo que sacar 2, 3. No sería la mejor opción. ¿Puedo escribirla como una diferencia? Sí. Bueno, perdón, ya que tengo el chiquitín. Esto mismo lo puedo escribir así, R menos el intervalo que va desde menos infinito a 1/3 cerrado. También lo puedo escribir así, de manera indirecta. R le saco estos. Nadie lo va a escribir así. Lo va a escribir de esta manera. ¿Mm? Espérate que lo quiero sacar porque si esto después se los comparto, el dibujito que quede está bien. Ahí vengo. Dejé en la pieza. Bueno, dominio de esta función, ¿qué pongo? Conjunto de los X pertenecientes a R, tales que. ¿Tales qué? X al cuadrado menos X más 1 sea distinto de cero. Sí, señor. De nuevo, el primer paso. Ahora, ¿qué hago? Cuenta auxiliar. Y me pregunto, en definitiva, ¿cuándo x cuadrado menos x más 1 es igual a 0? Porque cuando yo identifique si es que hay estos números que hacen que esa expresión valga 0, son números que los voy a sacar del conjunto de los números reales. ¿Y por qué lo escribo así? Y porque una expresión como esta es una ecuación relacionada con una ecuación de segundo grado. ¿Y quién aparece en auxilio para resolver esa ecuación? ¿Quién ¿La aparece? resolvente? Exacto. Bueno, vamos a aplicarla. Vamos a escribirlo, vamos a resolverlo. Lo que a veces ponemos x, 1,2, ¿no? Los posibles números que yo puedo encontrar. ¿Quiénes van a ser entonces? Menos b. ¿Quién sería? Lo repasábamos el lunes, ¿eh? Menos Positivo. A ver, ojo. ¿Cuánto vale A? 1. 1. ¿Cuánto vale B? Menos Menos 1. 1. ¿Y cuánto vale C? 1. 1. Entonces acá es menos B, por lo tanto, 1 más menos raíz cuadrado de B cuadrado, 1, menos 4 por el valor de A por el valor de C. Todo sobre 2 por el valor de A. En definitiva me queda 1 más menos la raíz de menos 3 sobre 2. ¿Qué pasa cuando tengo esta situación? Raíz de menos 3. ¿Cuántas raíces reales tiene esa ecuación? Ninguna. Ninguna.
Nuestro mundo es real. La raíz cuadrada de -3 sí la podré calcular con números complejos, pero en otro mundo. Nuestro mundo no tiene números complejos. Entonces, lo que digo es que cuando aplico la resolvente me doy cuenta que esta ecuación planteada, esta, no tiene soluciones reales. Es decir, no hay ningún número real que cumpla que x cuadrado menos x más 1 sea igual a 0. O sea que en este razonamiento que yo estaba haciendo acá apartada, no encontré ninguno. No hay ningún número problemático. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función? ¿Todos los reales o ¿O qué? me juego con eso? ¿Te jugás con eso a pleno? Bueno, es que en ¿El realidad conjunto sí. vacío? No, no. Lean esto. El dominio es el conjunto de todos los números reales. O sea, yo ya me paro ahí. Estoy parada en el número reales. Que cumplan la condición de que x cuadrado menos x más 1 sea distinto de 0. Entonces yo digo, a ver, ¿habrá algún número real que haga que esto valga 0 y que por lo tanto esta función yo no la pueda calcular? ¿Habrá algún número que haga que x cuadrado menos x más 1 valga 0? No. Vimos que cuando quisimos hacer la resolvente no había ningún número real que haga 0 a esa ecuación. Por lo tanto, todos los números reales son números a los cuales yo le puedo aplicar la función. ¿Se entiende? Porque yo les pregunto, ¿qué número real es el cual, o qué número es un número en el cual esta función yo no puedo calcularla? Y uno diría ahí, aquel número que haga que el denominador valga 0. Y el denominador no vale 0 nunca. Porque cuando quise ver cuándo valía 0, me quedó una ecuación que en el mundo de los números reales no hay ningún número real que la satisfaga. ¿Se entiende? Porque digo, si alguien viene y me dice, no, esta función en 4 no la puedo evaluar. Entonces, ¿por qué no la podría evaluar en 4? Y porque cuando yo reemplazo la x por 4, el denominador se anularía. O sea, el denominador cumpliría con esta ecuación. Y estaría mintiendo. Porque nunca encuentro un número que satisfaga esa ecuación. En definitiva, no hay ningún número. Si, por ejemplo, yo resolvía esto y me quedaban dos números reales, el 8 y el 7, yo aquí iba a poner los reales menos el 8 y el 7, porque eran los números que verificaban la ecuación. Pero en este caso no lo tengo. ¿Está bien? O sea que el dominio de esta función es R. Si hay alguna duda de esto, es momento para preguntarla. Bueno, yo hay algo que quiero que les quede claro. Yo quiero que este recursado funcione. Y de la única manera que va a funcionar es en la medida en la que yo haga lo que tengo que hacer y que ustedes me preguntan aquello que no se entiende. Y este es el momento. No esperen a estar en el parcial leyendo un examen que no lo están entendiendo. Entonces, en estos momentos de encuentro, que gracias a Dios los tenemos porque podríamos no tenerlo hoy, aprovechen estos momentos. Y si hay algo que no saben, es momento de preguntarlo. Y tienen miedo de quedar así como medios pavotes, no importa. ¿A quién le importa? ¿Quién se va a acordar de una pregunta que hizo alguien y uno dice, no, me da vergüenza? Ey, ¿vergüenza de qué? Así que aprovechen estos espacios. Sobre todo por eso, porque hoy podrían no haber tenido esta posibilidad. Bueno, vamos con este. Dominio de F. Es el conjunto de los X pertenecientes a R tales que. ¿Qué ven ustedes como condición que tiene que cumplir la X para que yo pueda evaluar esta función? ¿Qué diríamos? Que X más 2 sea mayor a 0. No,
que x más 2 sea mayor que 0 o no? ¿No sería que todo lo que está adentro de la raíz sea mayor a 0? Casi. Todo lo que está dentro de la raíz, Mayor o igual. sí. Tiene que ser mayor o igual a 0. Primera condición para que yo pueda evaluar la raíz cuadrada de. ¿Y qué condición más? X más 2 tiene que ser distinto de 0. Eso. El denominador tiene que ser distinto de 0. No que tiene que ser mayor que 0 él, ¿no? Que era una de las cosas que me dijeron al principio. Yo tengo que ir viendo de a poquito qué tipo de cuentas tengo que hacer. Tengo que hacer la raíz cuadrada de algo. Bueno, yo ya sé que ese algo tiene que ser mayor o igual a 0. Justo en ese algo hay una división. Ah, ¿qué tengo que pensar? Que el denominador no puede ser 0. Bueno, todo eso que yo estoy pensando es lo que lo tengo que exponer acá. Entonces, ahora sí, me aparto y hago cuentitas auxiliares. Para que esta fracción sea mayor o igual a 0, donde en el numerador y en el denominador tengo expresiones que dependen de la x, digo, para que en esa fracción el resultado final de la división sea positivo, bueno, mayor o igual a 0, ¿cómo tienen que ser los signos del numerador y del denominador? Iguales. Sí, señor. Entonces eso, acuérdense que es lo que habíamos hecho el lunes para resolver lo que planteo. Y una opción es que 3 menos x sea mayor o igual a 0. Y, por eso pongo el sistema, que x más 2 sea, y acá voy a poner mayor estricto que 0. No le puedo poner mayor o igual porque también me tengo que acordar que aparece esta condición. Entonces, sí puede ser 0 la fracción, no hay problema. Lo que no puede ser 0 es el denominador de la fracción. Entonces, primera condición, esto, o que 3 menos x sea menor o igual a 0 y que x más 2 sea menor que 0. Los dos tienen el mismo signo, pero al de abajo no le pongo la posibilidad del igual porque está en un denominador. Y ahora había que resolver cada uno. Por ejemplo, acá, la primera inecuación, me gustaría dejar a la x sola. Entonces, fíjense, tener 3 menos x mayor o igual a 0 es lo mismo que tener 3 mayor o igual a x. ¿Sí? A esta que estaba acá, la dejé acá. ¿Tuvo mal? No. Y esto, en vez de escribirlo en este orden, voy a escribirlo así. La x la dejé del lado de la izquierda, como que cambié el orden de la presentación, nada más. Estoy diciendo lo mismo. ¿Hay alguien que esto no lo entendió? Entonces ahora, en vez de escribir 3 menos x mayor o igual a 0, lo que voy a escribir es x menor o igual a 3. Y acá es más fácil. X mayor que menos 2. ¿Se acuerdan que hacíamos? Un dibujito de los Profe, ¿ahí lo ejes. diste vuelta por el negativo de la X que te quedaba? No, el darlo vuelta a esto, ¿esto? Sí. No, lo di vuelta porque es como que uno está súper acostumbrado, me pasa a mí y creo que les pasa a muchos, que cuando uno escribe una desigualdad, donde hay una X, la X que quede siempre del lado de la izquierda y que la expresión que queda del lado de la derecha, en este caso el número. Es una cuestión a veces de costumbre, porque yo podría haber escrito esto, ¿no? Tranquilamente y dejarlo así. Lo que hice fue, no por el tema del negativo, dije, bueno, lo escribo de esta manera. Es como que yo te diga, mira, 4 es Ah, mayor, sí, sí, ya entendí, ya 4 entendí. 4 es mayor o igual a 1. Bueno, es lo mismo que te diga que 1 es menor o igual que 4. Cambié el orden. No hay un menos, un número negativo involucrado. Eso es lo que hice. ¿Está bien? Lo saco. Bueno. Y entonces, ¿se acuerdan que poníamos el dibujito del eje real? Y en cada uno de los ejes reales hacíamos el gráfico de los puntos que verificaban cada una de las desigualdades en juego. Entonces, por ejemplo, acá.
en el primer eje real tengo que representar a todos los números que cumplen la condición de que de 3 quedan por debajo. O sea, acá estoy representando esta desigualdad. Y con otro color, lo del color es porque aprovecho que tengo la pizarra, ¿no? Y acá está el -2. Y dice que son los que están desde -2 abierto en adelante. Entonces, ¿para qué hacíamos este diseño? Porque es más fácil de ver la intersección entre los dos conjuntos, porque cuando uno pide que las dos cosas se verifiquen a la vez, necesito que los valores de X verifiquen las dos condiciones. Y en este gráfico, ver que se verifiquen las dos condiciones es hacer una intersección entre los dos dibujitos y ver en qué parte quedaron pintados los dos colores. Y en este caso, si yo tuviese que hacer una intersección, ¿cuál es el conjunto que me queda como intersección? ¿Dónde junto los dos Menos colores? 2 y 3 incluidas. Eso, acá daría -2 a 3 incluido. Esa parte ya la tengo. Que la voy a unir a lo que me dé la resolución de la parte que tengo acá, que todavía no la seguí. Bueno, ahora empiezo con esto. ¿Cómo me quedaría acá esta desigualdad? 3 menos x menor, perdón, 3 menos x, dice acá, menor o igual que 0. ¿No? Estoy parada en esta parte. 3 menos x menor o igual a 0. Eso es 3 menor o igual que x. Que hago lo mismo que antes. Lo cambio en el orden, eso es x mayor o igual que 3. Fíjense cómo está el piquito, ¿no? Entonces esa parte es x mayor o igual que 3. Y la que está acá abajo es x menor a -2. Bueno, otra vez, dibujito de cada parte. 0, en 0. Por acá andará el 3. Por acá andará el -2. Y hago el dibujito de cada sector. El de este es desde 3 en adelante, porque son todos los mayores iguales que 3. Y para la parte de abajo, que sería esta, es desde -2 todos los que son más chicos. ¿Qué pasa cuando quiero plantear la intersección? ¿A dónde encuentro los puntos que de manera común verifican las dos desigualdades? Que sería solapar los dos ejes y ver dónde están los dos colores a la vez. No hay. No hay. Y cuando no hay, conjunto vacío. Entonces, el dominio, por lo tanto, esto eran otras cuentitas auxiliares que habíamos hecho, el dominio de mi función, que sería la unión de estos dos conjuntos, unirle a este intervalo el vacío, es dejar el conjunto solo. Este, de -2 a 3, sacado. Ese es Profe, sí o sí hay que unirla, hay que unirla. Cuando tengo una división, hay que hacerla en dos partes. Cuando tenés una división hay que hacerla en dos partes porque tenés, en este caso, en el numerador y en el denominador, expresiones donde está la x. Por eso lo tengo que hacer en dos partes. Sí, esto lo voy a borrar para que después no les quede, porque esto es algo que lo voy a hacer con el Zoom. Si hubiese sido esto, si hubiese sido eso, arriba en la fracción le puse un número y abajo sí una expresión que depende de x, ¿qué hubiese dicho del dominio de la función? Es un conjunto de los números reales para los cuales esta fracción tiene que ser positiva, perdón, mayor o igual que 0, y x más 2 tiene que ser distinto de 0. Cuando yo analizo esto, resulta que de la fracción el numerador ya es positivo, porque es 5. Entonces, pedir que esa fracción sea mayor o igual a 0, básicamente se traduce en que x más 2 tiene que ser, porque además tiene que ser distinto de 0, tiene que ser mayor que 0.
Y ahí no tengo que separarlo en 2. Pero no se separa en 2 porque de esta fracción en el numerador había un número específico, no había una expresión en donde también estaba la x. ¿Está bien? Sí, sí, De a poco, Lauti. Digo, acá yo voy planteando todas las condiciones que necesito. Resulta que cuando veo esta fracción mayor o igual a 0, no tengo la necesidad de que numerador y denominador, los dos sean mayores o iguales que 0 y los dos sean menores que 0. No, porque ya el numerador es fijo, es 5 y es positivo. De la única manera que la fracción me dé una expresión mayor o igual a 0 es que ese denominador también tenga signo positivo. ¿Estamos? Ahí digo, no es necesario separarlo en 2 partes. Bueno, seguimos un poquito. Esto bajamos un poquito la intensidad. Ustedes van a ver que hay 3 gráficos donde no hay números puestos. Pero los números los vamos a considerar como lo obvio que uno pondría. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lo mismo acá. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Con la gráfica, y lo mismo acá, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí, y esto es 1. Con la gráfica tendríamos que identificar quién es el dominio y quién es el rango. Cuando se dice rango de f estamos pensando en que es sinónimo del conjunto imagen de f. Vamos con este primero. ¿Quién sería el dominio de esta función? No tengo ley, ¿eh? Lo único que tengo es la gráfica. ¿Quién sería el dominio? menos 4, De 4. menos 4 a 4. Perfectísimo. ¿Quién sería el conjunto imagen? 0, 5. 0, 5. ¿Se acuerdan que era lo que hacíamos? Nos posicionábamos sobre todos los puntos de la gráfica y los proyectábamos sobre el eje Y. Lo que sobre el eje Y quedara sombreado era mi conjunto imagen. Entonces, si yo voy tomando cada uno de los puntos en la gráfica de la función y lo proyecto sobre el eje Y, me voy a dar cuenta que todo esto es lo que termina pintado, desde 0 incluido hasta el 5, que es lo que aparece acá. ¿Mm? Bueno, seguimos con la otra. ¿Quién sería de esta el dominio de la función? De 1 a 9. Parece que de 1 a 9, ¿no? ¿Y quién sería el conjunto imagen? 6. De ¿Perdón? 1 a 6. Ah, eso, de 1 a 6, ¿no? Si yo tomo la gráfica de la función, así, hasta acá, cuando a toda la gráfica la proyecto sobre el eje Y, lo que voy a estar viendo es que se pintó todo eso. Fantástico. Y ahora vamos a esta. También vamos a pensar 1, 2, 3, 1, menos 1, menos 2, menos 3, 1, menos 1. ¿Quién les parece que es el dominio de f? Desde menos 3, sin incluir, hasta menos 1 sin incluir. Ah, perdón, está bien lo que vos decís, ¿eh? Pero viste que acá estuvo bien marcado los puntitos, como diciendo, mira, acá es el principio, acá el fin, acá principio, acá fin. Esos puntitos acá no están. Entonces se da a entender que la gráfica continúa manteniendo el mismo estilo. ¿Tá? Si yo hago esa interpretación, ¿cuál sería el dominio? Porque vos viste que lo marcaste desde menos 3. Para hacer eso tendría que haberte puesto un puntito acá. Todos los Me- reales menos 1 y el 1. Claro, vengo como desde menos infinito hasta el menos 1 y el menos 1 no está incluido en el dominio. Después desde menos 1 a 1 sí, el 1 ya no, y de 1 a infinito sí.
O sea, lo que quería decir era que el dominio en este caso, como por ahí dijo alguien, es el conjunto de los números reales menos el menos 1 y el 1. Si no hubiese puesto puntito bien rellenito. Ese va a ser el dominio. Bueno, conjunto imagen. Tengan en cuenta que la gráfica acá continúa, pero manteniendo el mismo estilo. Si no, hubiesen querido que se intersectaran. Sigue el mismo estilo. Sigue, sigue, sigue. No podría ser de menos infinito a cero sin incluir unión de uno más infinito. ¿Y el 1 incluido o no? Eh, yo creo que sí. Y está bien. Así es. Fíjense, si yo presto atención a este pedacito de gráfica, esto que parece ahí medio parábola, pero que lo que menos debe ser es parábola. Esto, cuando yo hago la proyección de ese pedazo de gráfica sobre el eje Y, lo que voy a fijarme es que todo esto es lo que va a quedar pintado, incluido el 1. Y cuando vengo a esta parte, digo, todo esto sé que se va a pintar, se va a pintar, se va a pintar, porque son todos estos puntitos que se van proyectando, se pinta, se pinta, se pinta. Y esta rama, la de la derecha, tanto como de la izquierda, tienden a acercarse mucho, mucho, mucho al eje X, pero no lo van a tocar nunca. Y entonces hago eso. Mientras que acá era incluido el 1, acá el 0 es sin incluir. Así que eso es lo que veo como interpretación del conjunto de imagen. Bueno, y vamos a esta parte que ya vamos terminando. Yo se supone que tengo una gráfica, ¿no? Esta curva. Y dice, use la gráfica de la función dada para estimar, porque hay veces que como la ley no la tengo, y algunas veces tengo que estimar, ¿cuánto vale la función en -2? ¿Cuánto vale la función en -1,5, en 0,5? Entonces esto relativamente es un poco rápido. Quiero hacer f en -2. Entonces tomo el -2 acá, me fijo, acá está el puntito de la gráfica y me fijo acá. Bueno, no sé si quedó muy lindo mi dibujo. 2 por acá. Esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4. 1, 2, 3, 4. -1, -3. ¿Qué les parece que podríamos llegar a estimar? Estamos estimando. 3,5. Claro, qué sé yo. No le voy a poner estima, yo le voy a poner lo que a mí me parece. Total, ya sabe el ejercicio que es. Y para mí, como decís vos, 3,5. Si es un 3,53, no lo sé, porque no sabemos la ley de la función, pero más o menos. F en -1,5. ¿El -1,5 dónde anda? Por acá. Piqui, 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 piqui. Dos. Pareciera 2. Después F en 0,5. ¿Qué me dicen? ¿Es? Y 0,5 anda por acá. Subo, 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 subo. Me da la sensación de que parece como ahí, ¿no? Como que está a la misma altura del anterior, ahí. Creo, me parece. Yo diría un 3,5, ¿no? F en 1. ¿Qué les parece F en 1? 4 y algo. Pero el 4 y algo más cerca de quién. 4,5, por así decirlo. ¿Puedo decir 4,5? ¿No te está yendo mucho? No, 3,8. 4,25. Ponele, ahí dale. Ahí concuerdo. Estamos aproximando. Eh, a ver, F en 2. Dos. Y sí.
Da la sensación de que pareciera que pasa por acá. No, pero vamos a ponerle un 2. Y f en 3,2. Como que 3,2, pues supongamos que anda por ahí. Vengo. Pareciera que el puntito anda por acá. O sea que anda por acá. ¿Qué número sería? Prox. Un 3,8. Menos 3,8. Dale, Menos 3,8. coincido. Sí, coincido, por ahí puede andar. Todo estimativo. Bueno, dentro de esas estimaciones, ahora dice, calculemos las intersecciones con el eje X. La gráfica de la función, la intersección con el eje X. Entonces, vengo, a ver si la puedo marcar con este celestito. Veo acá una intersección. Veo por acá. Y por acá. Entonces, intersecciones de la gráfica con el eje X sería el puntito, no sé, menos 3,2, 0, pareciera. Vengo a este. Estamos estimando. Punto Q, un poquito más chiquito que 2,5, qué sé yo. 2,3, 0. Y este de acá es casi 4. Invento. 3,8, 0. Y yo les pregunto, no está ahí, ¿no? Intersección con el eje Y. ¿Qué puntito sería? El 0,2. Sí. Acá, ¿no? Este de ahí, 0,2. Bueno, eso es. Buscar información cuando tengo solo una gráfica, cuando encima los cortes no son tan visibles y uno estima. Y es más, el ejercicio mismo dice estime, ¿no? Me está dando permiso para que yo estime. Bueno, y vamos a ver estos dos últimos ejercicios para cerrar el día de hoy. Dice, encuentra el dominio y la gráfica de la función. Y aparece, que no había aparecido hasta el momento, la expresión valor absoluto, que es una expresión que también usamos un montón en cálculo. Para repasar, ¿cómo se define el valor absoluto de X? Después lo vamos a ver también el lunes, ¿no? Pero valor absoluto de X, en principio, ¿cómo era que se definía? ¿Se acuerdan? ¿No? Era X. Si X es mayor o igual a 0, y es el opuesto de X si X es menor que 0. ¿No? Valor absoluto de 3, 3. Valor absoluto de 7, 7. Valor absoluto de menos 5, 5. O sea, siempre que el número sea un número mayor o igual a 0, el valor absoluto coincide con el número, y cuando el número es negativo, el valor absoluto le da el opuesto. Al ser negativo, su opuesto es positivo. Y entonces cuando veo esta función, lo primero que digo, ¿cuál es el dominio? Así como está, ¿cuál es el dominio? ¿Para qué valores de X yo puedo evaluar esa función? O a veces la pregunta es al revés. ¿Para qué valor de X no puedo evaluar la función? Todos los reales excepto 0. Sí, señor. Y no hay mucho que aclarar. Porque en los ejercicios que veníamos haciendo acá, teníamos que aclarar, ahí no, acá. Teníamos que aclarar cosas porque las leyes que estaban ahí dando vueltas, nada, tenían sus complicaciones. Esta no tiene demasiada complicación.
No hay que hacer tanta vuelta para decir que el dominio es este. Bien, ahora se supone que tengo que hacer la gráfica. Y para la gráfica, lo que tengo que hacer es, de manera astuta, escribir esta ley diferente. Estos dos ejercicios que están acá son específicamente sacados de la práctica de cálculo 1. Los anteriores no, estos sí. ¿eh? Así que esto creo que es el ejercicio 8 o 9 del comienzo de la práctica de cálculo 1. Lo que tengo que hacer es tratar de escribir de una manera diferente la ley de la función. Así como está escrita no me sirve. Para la gráfica, digo. Para evaluar la función en un número no hay problema, pero para la gráfica no me conviene. Yo ya sé que el valor absoluto se escribe de esta manera. Entonces ustedes van a escuchar muchas veces esas expresiones de cuando hay un valor absoluto hay que abrirlo. Hay que abrir el valor absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Dejar de poner las barras de valor absoluto. Entonces yo acá lo que voy a decir es que f de x va a ser, y acá hago llave, va a ser 3x más x sobre x, cuando x sea positivo, le saco las barras y le pongo el positivo porque ya dije que no puede ser 0 la x, y va a ser 3x menos x sobre x cuando x sea negativo. ¿Qué es lo que hice? En vez de escribir de manera compacta la ley de la función, como está acá, abrí el valor absoluto. Pero para abrir el valor absoluto, recién recordé que necesito saber si estoy trabajando con un número positivo o negativo para sacarme las barras de valor absoluto de encima. Y entonces eso es lo que hago. La función será, si x es positivo, al momento de ver la ley, a donde dice valor absoluto de x lo puedo reemplazar por x. Pero si x es negativo, al momento de ver la ley, tengo que reemplazar el valor absoluto de x por menos x. Entonces, una vez que escribo eso, digo, a ver, en definitiva, f de x es, hagamos la cuenta, 3x más x, 4x. 4x dividido x, ¿qué me queda? 4x sobre x. 4. 4. Y si x es negativo, hagamos la cuenta. 3x menos x, 2x. 2x sobre x, simplifico las x 2. y me queda 2. Entonces, fíjense qué simple. Cuando algo estaba escrito de una manera complicada, abro las barras de valor absoluto y lo termino escribiendo una función como si fuese una función por tramos, donde la gráfica es una pavada. La gráfica, desde 0 en adelante, la gráfica de la función, acá, circulito abierto, ya que está la hago en color, ¿no? Ahí. Acá circulito abierto, acá 4, 4, 4, 4, 4. Y para los menores que 0, circulito abierto, 2, 2, 2, 2. Esa es la gráfica de la función. Y tengo circulito abierto en los dos lados acá porque el 0 no forma parte del dominio de mi función. Y la pregunta clásica que viene después de hacer la gráfica, conjunto imagen. ¿Quién es? 4 y 2. Claro, es el conjunto formado por esos dos números solos. Por eso no pongo intervalo, conjunto. Si pongo intervalo, estaría mintiendo porque cuando uno dice intervalo son todos los números que van desde el 2 hasta el 4, que no es lo que sucede. Bien. Bueno, vamos a esta. Tengo que hacer la gráfica de esa función, donde cuando la función ya está dada por tramos, ustedes se acuerdan que uno decía que acá era el sector donde uno identificaba el dominio, y en esta parte
es donde uno iba a identificar la ley. Cuando yo veo esta parte del dominio, digo, a ver, ¿qué valores de x reales están involucrados en el dominio de esta función? Y yo lo que veo es que, ¿se acuerdan que yo les hacía el dibujito del eje real? Acá está el 0, ¿no? Para menores que menos 3, para menores que menos 3, así. Para todos ellos, lo que dice la función es que la ley que rige es x más 9. Esta es mi interpretación. Me voy a ir a la otra interpretación fácil también. Veo que para valores de x más grandes que 3, de 3 en adelante, la ley que rige es menos 6. Y acá dice, si el valor absoluto de x es menor o igual que 3, ¿qué números son los que tienen valor absoluto de x menor o igual que 3? Valor absoluto de x menor o igual que 3. Todos hasta el 0. Todos hasta el 0. ¿Qué me querrás decir? O sea, todos los Menores de números menos 3 y 3. menores a 3 Sí, positivos. sí. ¿Y los negativos no? ¿Ningún negativo? Bueno, esto es una de las cosas que también se dan en el curso de ingreso. Valor absoluto de x menor o igual a 3 es básicamente lo mismo decir que x es mayor o igual que menos 3 y menor o igual que 3. Entonces son todos los numeritos que andan acá. Para todos ellos, la ley que rige es menos 2x. ¿Mm? Una vez que yo este diseño del eje real y separado, lo voy a hacer casi siempre. Y de alguna manera los invito a que lo hagan porque es la manera de orientarse y de ordenarse. Después cuando uno ya hace un montón de gráficas de funciones por tramos, ya no hace falta hacer el dibujito del eje real, como lo estoy haciendo ahí, y con colores. Pero bueno, si eso fue algo en lo cual ustedes sintieron que fallaron en cálculo 1, está bueno para usarlo como técnica. Ya cuando se sientan más ducho, después lo hacen sin necesidad de hacer el dibujito del eje real. Bueno, ahora hay que hacer la gráfica, ¿no? Para terminarlo. Bueno, la gráfica. Ahí. 1, 2, menos 3. 1, 2, 3. Bueno, desde menos infinito hasta menos 3, tengo que hacer la gráfica de esta función, que es una función lineal. Y eso lo habíamos visto el lunes pasado. La idea es dar 2 puntos de paso y hacer la gráfica. Entonces yo lo que hago generalmente es evaluar, fíjense que el menos 3 no está considerado ahí, ¿eh? Sin embargo, evalúo igual lo que esta ley le daría al número menos 3, lo hago igual, y veo de poner un puntito al cual le voy a poner un circulito abierto, ¿no? Entonces, a ver, si yo esta ley, x más 9, la podría llegar a evaluar en menos 3, ¿cuánto me daría eso? ¿Cuánto daría? 6. 6. Me quedó re feo el dibujito. Voy a tener que hacerlo de nuevo porque... ¿Y esto? ¿Dónde está la gomita? Bueno. Lo voy a hacer con el eje Y más abajo. Capaz que después me arrepiente, pero... 1, 2, 3. El menos 3 valdría 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es 6. Piqui, piqui. Abierto. Y después lo dejo abierto y buscaría otro puntito. Pues, por ejemplo, no sé, menos 4. ¿Cuánto valdría la función x más 9? En menos 4.
5. 5. Chan. Ahí. Este puntito sí es cerrado. Y ahí hago el dibujito. Se supone que esta recta en el eje X tiene que estar cortando en -9, ¿no? Porque cuando X valga -9, esta expresión va a valer 0. Ese sería el dibujito de la parte azul. En la parte... Profe, ¿por qué el círculo abierto? Porque, vos fíjate que el número -3 no está considerado dentro de este rango donde está escrito en azul. Llega hasta Ah, el ok. -3, pero no lo toca el -3. Entonces, evalúo igual lo que esa ley daría en -3 y pongo el circulito abierto. Llega hasta ahí. Eso es lo que uno da a entender. Todos estos puntitos están todos. Sí, Todos. sí. Bien. Después, de -3 a 3. Eso también es una función lineal. Otra vez. En -3. Ahí sí, en -3. Esta función, ¿cuánto vale? 6. Ahí sí, ¿no? Ahí el puntito que antes lo dejé abierto, resulta que ahora lo puedo pintar. Y como es todo un tramo de un intervalo cerrado y es lineal, me conviene evaluar la función en 3. ¿Cuánto vale la función en 3? -6. -6. Y bueno, se me fue el dibujo, che. Porque tiene que pasar por el origen. Bueno, hagan de cuenta que acá está el -6, ¿no? Es una recta súper no recta, digamos, porque quedó todo medio raro ahí. Toda una recta que pasa por el 0, 0. Fíjense que si evalúo esta función en 0 tiene que valer 0. Hecha con una buena escala quedaría mejor. Al fin y al cabo me parece que no tendría que haberlo cambiado. Y ahí estamos. Y después dice que de 3 en adelante, la función que tengo que dibujar es una función constante que vale siempre -6. ¿No? Entonces, dibujito, me quedo medio afuera, queda siempre -6. Ahí, constante, -6. Acuérdense que esto es algo que sigue, 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 sigue. Y esta sería la gráfica. Acuérdense de poner los nombres a los ejes. Si esa fuese mi gráfica y estaría mejor graficada que lo que está ahí, ¿quién diría que es el conjunto imagen? Esto sigue como recta, sigue indefinidamente, indefinidamente, hacia abajo. Esto vino acá y esto se cortó en algo constante. Desde 6 incluido hasta -infinito. Claro, entonces se dice al revés. Desde -infinito hasta 6 incluido. Exactamente. Ese sería el conjunto de imagen de esa función. Lástima que me quedó tan abajo y no tengo más hoja para continuar. Bien. Hicimos un buen popurrí de todas las cosas que estuvimos trabajando el lunes. Y sí, ya sepan que el lunes que viene voy a empezar a trabajar con corrimiento de funciones. Así que la idea es que puedan trabajar con los ejercicios de la práctica hasta llegar a ese título que sea traslaciones y todo lo que viene después. Muy bien.